¿Qué tal, amigas y amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a mi canal Cometa Crochet, donde aprenderán a hacer cosas bellas con la magia de sus manitas. Amigas y amigos, ¿cómo van con la realización de su muñeco de nieve? Espero que ya hayan avanzado. Les cuento, si son nuevos en mi canal, que tenemos un primer video en el que les doy la lista de materiales y todas las especificaciones que necesitan saber para realizar a nuestro hermoso muñeco de nieve sentadito. Tenemos un segundo video en el que comenzamos a realizar todo su cuerpecito hasta la cabecita, y en este video lo vamos a terminar de realizar. Como vieron al inicio, está sentadito en un barrilito como el del Chavo del 8, pero lo pueden sentar también de esta manera. Igualmente va a lucir hermoso, hermoso su muñequito de nieve. Ustedes vayan decidiendo. También quiero recordarles que el año pasado hicimos una colección muy, muy bella, muy, muy exitosa, que mucha gente la realizó. Ojalá que ustedes no se hayan quedado sin realizarla, y si no, pues la pueden realizar a partir de ahora junto con la nueva colección de figuras sentaditas. Aquí les voy a dejar al muñeco de nieve del año pasado para que se vayan enamorando y realicen ambos proyectos si así lo desean. La petición de siempre: suscríbanse y den like, por favor, ayúdenme con eso. Son dos acciones que a ustedes les lleva tan solo un instante, y a nosotros, creadores de contenido, nos ayudan muchísimo al crecimiento de nuestros canales. Ayúdenme, no les cuesta nada, es gratis suscribirse. También los invito a formar parte de los miembros del canal. Ser miembro del canal es otra forma de apoyar este bello proyecto, además de que se hacen acreedores a beneficios exclusivos para miembros. Los miembros del nivel intermedio reciben los tutoriales de manera anticipada, así es que ellos ya tienen varios días realizando a nuestro muñeco de nieve. Vamos a ver la lista y mi agradecimiento eterno. En el video pasado realizamos las manitas, así es que ahora la vamos a coser. Vamos a tomar como referencia la nariz y vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vueltas. Como tomamos como referencia la boquita, debe de quedar este punto bien centradito. Ubíquenlo, que esté bien centradito como referencia a la nariz también si quieren. Y ahora van a contar 10 puntos hacia la derecha. Para el otro bracito serían 10 puntos hacia la izquierda. Y aquí vamos a poner un alfiler. Y esa va a ser la referencia para coser los bracitos. En esta ocasión no los quise colocar al momento de tejer, porque en esta ocasión no quise los bracitos hacia abajo, los quiero un poquito hacia adelante. Muy bien, entonces aquí donde pusimos nuestra marquita, allí mismo vamos a colocar el bracito y poner la marquita. Vamos a colocar la orilla del bracito. Aquí ya hice uno, vamos a contar 1. De aquí donde lo cosí hacia abajo debe de quedar con cierta inclinación. 1, 2, 3, 4, 5 puntitos. Vean, con cierta inclinación, que es lo que les decía, por eso es en esta ocasión los vamos a coser. La inclinación va a ser de 1 o 2 puntitos. Así como les haya quedado uno, procuren que el otro les quede igual. Y esto es lo que yo quería, con los bracitos ligeramente hacia adelante, no hacia abajo como en la primera colección. Quise hacer algo un poquito diferente. Observen que se vean bien parejitos, que los dos se vean igualitos, y entonces procedemos a coser. Si acuerdan que habíamos dejado hebra larga, ya ensarté la aguja lanera y aquí comenzaré a coser una puntadita en el cuerpo, y de aquí me paso al bracito para empezar a coser. Me recorro una vuelta hacia arriba, aquí, y vamos a recoger, vamos a tomar un punto del bracito. A veces me pregunto por qué no nos gusta coser. Aquí son como 5 puntaditas simplemente, amigas. Esa fobia debemos quitarla de nuestra cabeza, debe ser parte de nuestro trabajo, que a veces nos toca coser. Yo sé que lo que menos podamos coser está bien, pero cuando es así,
creo que debemos de tomarlo como parte del trabajo y no es malo, al contrario, es bonito coser, no pasa nada. Y en esta ocasión solo son unas 5 puntaditas y esto nos ayuda a lograr lo que estemos buscando. No siempre todo es al momento de tejer. Y miren, ya nada más voy a coser aquí en esta orillita, este último puntito, aquí tomando la orilla del bracito. Hacemos un nudito, apretamos bien, bien fuerte, entramos hacia el cuerpo y si aquí ustedes quieren que el brazo quede sueltecito, está bien, miren. Pero si ustedes quieren que el brazo quede más fijo hacia el cuerpo de nuestro muñeco de nieve, dan unas puntaditas como están viendo aquí. Se recorren unas cuantas vueltas dependiendo de qué tanto quieran coser el bracito y ya nada más damos puntaditas en el brazo y en el cuerpo de nuestro hombre de nieve. Otra en el bracito, unas 2 o 3 puntaditas y será suficiente. Hacen nudito y pierden hacia cualquier cuerpo, perdón, hacia cualquier punto del cuerpo. Y jalan y miren, ya la manita queda muy diferente, pero este es a gusto de cada quien, no es que uno esté bien o uno esté mal. Miren, aquí está sueltecita y la acabamos de coser para que quede más pegadita. Ubiquen ustedes cuál de las dos les gusta más. Quizás yo voy a coser el otro bracito. Vamos a hacer ahora las piernitas. Tomamos nuestra hebra de color verde y vamos a realizar en la vuelta número 1 un anillo mágico y dentro del anillo mágico realizaremos 6 puntos bajos. Vuelta 2, 6 aumentos terminando la vuelta con 12 puntos. Vuelta 3, un punto bajo y un aumento durante toda la vuelta terminando la vuelta con 18 puntos. Vuelta 4, 2 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 24 puntos. Vuelta 5, 3 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 30 puntos. De las vueltas 6 a la 8 realizaremos 30 puntos bajos en cada una de esas vueltas. Aquí ya comencé la vuelta número 9, comencé realizando 6 puntos bajos. Vamos a realizar ahora un punto bajo y una disminución. Ya sabemos hacer disminuciones. Haremos esto otras 5 veces. En total haremos 6 puntos bajos y una disminución. Al final nos van a sobrar 6 puntos, los realizamos y la vuelta la estaríamos terminando con 24 puntos bajos. Seguimos, vuelta 10, 6 puntos bajos, 6 disminuciones, 6 puntos bajos, terminando la vuelta con 18 puntos bajos. Vuelta 11, 6 puntos bajos, 3 disminuciones, 6 puntos bajos, terminando la vuelta con 15 puntos. Y en la vuelta 12 realizaremos 15 puntos. Vayan rellenando, amigas, que quede bien, bien durito el piecito, bien, bien durito. Solo el piecito vamos a rellenar hasta aquí. Hasta ahí que quede bien rellenito, lo demás no va a ir relleno para poder sentar a nuestro personaje. Haremos cambio de color a color blanco. Ya sabemos hacer cambios de color perfectamente. La hebra verde la vamos a pasar hacia adelante, amigas, porque la vamos a utilizar muy pronto. Entonces, ajustamos perfectamente nuestras hebritas para poder iniciar la vuelta que sigue. Vamos a trabajar la siguiente vuelta en bucle trasero, lo cual también ya sabemos hacer. Entonces, vuelta 13, realizaremos un punto en cada punto, terminando la vuelta con 15 puntos bajos. Recordemos, toda la vuelta la vamos a realizar en bucle trasero. Nos vamos a ir llevando la hebra blanca para irla perdiendo conforme vayamos avanzando. Terminé la vuelta, si les hace falta relleno, sigan rellenando por favor, pero solo la parte verde. Vamos a retomar la labor, sigue en espera la hebra de color verde.
Vamos a realizar de las vueltas 14 a la 45 un punto en cada punto, terminando la vuelta 45 con 15 puntos bajos, tomando los puntos completos como lo hacemos normalmente. Así nos habrá quedado la piernita, amiga. Si gustan hacer las piernas unas vueltas más, están en la libertad de hacerlo. Les van a quedar más largas, pero se van a ver bonitas también. Vamos a hacer esto, vean. Vamos a doblar, que la piernita, que el piecito quede hacia adelante, y vamos a doblar esto. ¿Para qué? Vamos a coser hasta donde nos está marcando el doblez de este lado, vean. Yo voy a hacer aquí dos o tres puntitos. 1, 2, déjenme ver, quizás tenga que hacer uno más. Voy a hacer un tercer puntito. Así. Ahora voy a doblar para ver que sí haya quedado de lado. Esto es importante para que las piernitas les queden perfectamente mirando hacia el frente. Y ahora vamos a cerrar haciendo puntos bajos, tomando a ambos extremos, la parte de adelante y la parte de atrás de la piernita. Aquí llevo 2 puntos bajos. Vamos por el número 3. 4, pasando por ambos extremos. 5, 6 y 7. Y hacemos una cadenita para fijar, apretamos bien fuerte y podemos cortar la hebra. Hebra suficiente, porque con esa hebra vamos a coser la piernita al cuerpo de nuestro muñeco de nieve. Y ya tenemos la pierna larga, amiga. Es muy importante que hayan ubicado los extremos de la piernita para que al final les quede mirando hacia el frente. Muy bien, ¿se acuerdan que habíamos dejado la hebra en espera, la hebra verde? Vamos a entrar por acá atrás en los bucles que dejamos libres. Y vamos a hacer aquí 3 cadenitas, 1, 2 y 3. Y vamos a estar trabajando en puntos altos. Lazada, entramos en el mismo punto, lazada, saco, dejo 2 y luego 2 puntitos. Lazada, siguiente buclecito, lazada, saco, dejo 2 puntos y luego otros 2. Una vez más, lazada, siguiente buclecito, lazada, saco, dejo 2 y luego 2. Vamos a hacer esto en todos estos buclecitos. Miren, aquí está, ya se formó la botita. Vamos ahora a ubicarnos en el primer puntito y vamos a hacer aquí un punto deslizado. Cadenita para fijar, apretamos bien fuerte y cortamos la hebra. No hay necesidad de dejar hebra larga, está bien si la dejan pequeña. Muy bien. Lo que haremos a continuación es tomar hebra de color rojo. Todo esto ya lo habíamos hecho en los bracitos, solo que esta parte de la bota en los bracitos lo hicimos con medios puntos altos. Ahora en la bota la hicimos con puntos altos. Vamos a hacer ahora el detalle que lleva en la parte alta de las botas. Esta es exactamente como la hicimos en los bracitos, en los guantecitos. Tomamos hebra de color rojo, entramos por cualquier punto de la parte de atrás y hacemos una cadena como acaban de observar. Ajustamos bien los puntitos y en el siguiente punto vamos a realizar un punto deslizado, aprovechando para ir perdiendo estas hebras, la verde y la roja. Déjenme acomodar y aquí voy a hacer un punto deslizado. Y vamos a hacer esto durante toda la vuelta. Una cadenita. Permítanme, que están bien rebeldes esas hebras. Y en el siguiente punto, punto deslizado. Así. Hacemos una cadenita y ahora un punto deslizado. Ya lo hicimos en la parte alta de los guantecitos, así es que aquí ya va a ser muy fácil. Hacemos esto hasta finalizar la vuelta. Ya finalicé, amigas, al final rematan como hicimos en los bracitos.
Vamos ahora a ensartar nuestra aguja de color rojo y vamos a bordar las agujetitas. Entramos por detrás, ubiquen el centro de la parte alta de la botita. Ay, me fui con todo y hebra. Miren, vamos a entrar por aquí, ahí. Son unas 2 vueltecitas debajo de donde comenzamos a hacer la botita. Y vamos a hacer una distancia de 3 puntitos. Y ahora exactamente abajo, vean, en el punto de abajo voy a entrar. Y ahí está la primera línea que forma parte de la agujetita. Aquí en el punto exactamente de abajo voy a entrar también y me recorro una vuelta. Ahí está. Miren, lo más parejito que les sea posible. Si quieren las agujetas o esas líneas más anchas, está bien. Esto ya es a gusto de cada quien. Voy a hacer aquí una línea. Entro siguiendo la misma secuencia hacia abajo. Vean, aquí. Y voy ahora a salir hacia atrás, justo en el punto donde entré. Ahí está, amigas. Amigas y amigos, no vamos a excluir a los amigos, que muchos tejen y cosas hermosísimas. Ahí está. Y ya están formadas. Miren qué bonita se ve, amigas. Aquí atrás vamos a hacer 2 nuditos. Aquí va uno, un nudito más. Cortamos hebra y esos nuditos los vamos a perder hacia adentro con nuestra agujita lanera. Y ahí no se van a notar para nada, para nada. Ahí los perdemos perfectamente y miren. Y ahí está nuestra primer piernita. Haremos otra igual. Vamos a coser las piernitas al cuerpo de nuestro hombrecito de nieve. Vean cómo queda bien ubicada, bien hermosa. Como les dije, si querían hacer las piernas más largas, lo pueden hacer. Lo vamos a acomodar así de cabeza. La parte baja del cuerpo va a quedar hacia arriba y vamos a acomodar las piernitas, miren. Que queden así bien acomodaditas, amigas. Entonces, vamos a tomar como referencia el anillo mágico que fue con el que iniciamos aquí. Vamos a contar 5 vueltecitas del anillo mágico, 1, 2, 3, 4, 5 vueltas y allí vamos a poner nuestro primer alfiler. La piernita debe de quedar pegadita al anillo mágico. Ponemos el alfiler del otro lado y tal y como cosimos el bracito vamos a coser también esta parte de la piernita. Una puntadita en el cuerpo y una puntadita en el brazo. Ahí así, miren. Son muy pocas puntaditas. Si ustedes se acuerdan, esta piernita la cerramos con 7 puntitos, así es que solo vamos a hacer 7 puntaditas. Aquí va una, nos recorremos hacia el cuerpo, después hacia la piernita y de esta manera estaremos cosiendo toda la piernita. Cuando terminen de coser, al final hacen un nudo bien apretadito y pierden la hebra hacia el cuerpo de nuestro bello muñeco de nieve. Vamos a coser el otro extremo de la piernita, miren. Ahora del anillo mágico vamos a contar 3, 4, 5 vueltas. Ahora hacia la parte de enfrente de nuestro muñequito. Y vamos ahí a poner un alfiler. Queda con separación de unos 2 puntitos, amigas. Y ahí quedan, miren. Y ahí donde va a ser donde va a estar el doblez de nuestro muñequito. Aquí ensarté mi aguja lanera con hebra de color blanco. Voy a entrar por cualquier puntito, le hice un nudo en la punta y ahí vamos a coser a partir de donde están los alfileres. Así. Por aquí jalamos hasta que se pierda el nudo que hicimos. Ahí está. Y vamos a estar dando puntaditas, la misma vuelta, los mismos alfileres nos van a ir indicando. Miren, atravieso la piernita y de este lado voy a tomar el cuerpecito. Vean. Así, siguiendo la línea imaginaria hasta llegar hacia el otro alfiler. Así.
Ahora me voy a pasar, voy a atravesar la piernita ahora del otro lado. Me recorro un puntito. Ya estoy otra vez aquí, miren, en el cuerpo, y ahora voy a hacer una puntadita en el cuerpo. Como ven, es rápido y muy fácil. Ahí está. Atravieso la piernita. Así. Vuelvo a atravesar la piernita recorriéndome un puntito. Aquí ya puedo cortar esa marca, ese alfiler que me estorba. Y aquí ya nada más me falta una puntadita, vean. Ya estoy de este lado, voy a tomar ahora este cuerpo. Ahí está. Y ya voy a coser por último esta orilla de la piernita. Hacemos un nudito bien apretadito. Entramos hacia el cuerpo y perdemos hacia atrás. Y ya nos quedaron las piernitas, amigas. Cortamos hebra y miren qué hermoso. Ya quedó completito todo su cuerpecito, piernitas, bracitos, en fin. Vamos a realizar el gorro. Tomamos hebra de color verde y vamos a hacer un nudito, tal y como están viendo en la imagen o como estén acostumbradas a hacer su nudo inicial. Y vamos a realizar 60 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5, así hasta hacer 60. Aquí ya tengo las 60 cadenitas, vean. Vamos a tomarlas de esta manera, tratando de que no se tuerzan y ubicando la primer cadena. Entramos en ella con el crochet y vamos a hacer un punto deslizado. Y ya habremos cerrado las cadenitas. Allí está el punto deslizado. Muy bien. Vamos ahora a levantar con una cadena y vamos a realizar 60 puntos bajos. Un punto bajo en cada una de las cadenitas que acabamos de realizar. Así nos habrá quedado, vean. Lo que haremos a continuación es ubicarnos en el primer puntito y hacemos un punto deslizado. Levantamos con una cadena y de las vueltas 2 a las 5 realizaremos 60 puntos bajos en cada una de esas vueltas. Recuerden que al finalizar cada vuelta deben realizar un punto deslizado y levantar con una cadena. Miren, así nos estaría quedando por ahora. Aquí ya hice mi punto deslizado, ya levanté con una cadenita. Vamos a comenzar la vuelta número 6, que la vamos a trabajar ahora en bucle delantero. En lugar de tomar el punto completo como lo hacemos normalmente, tomaremos ahora solo el bucle delantero. Y vamos a realizar un punto bajo. Siguiente bucle delantero, punto bajo. Y haremos esto durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 60 puntos. Ya finalicé, ya saben, punto deslizado, levantan con una cadena y de las vueltas 7 a la 10 realizaremos 60 puntos bajos en cada una de esas vueltas, ya tomando los puntos completos como lo hacemos normalmente. Ya terminé. Como siempre aquí vamos a hacer un punto deslizado, pero vean lo que haremos ahora. Aquí no cierro, aquí voy a esperar porque voy a hacer un cambio de color a color rojo. Ahora sí, la hebra de color verde ya la podemos cortar porque ya no la vamos a necesitar. Y en esta ocasión vamos a levantar con 2 cadenitas, porque vamos a estar trabajando en medios puntos altos. Lazada, siguiente punto y hago un medio punto alto. Lazada, permítanme un segundo, lazada, siguiente punto, lazada saco y tejo los 3 puntitos que tengo en el crochet. Lazada, siguiente punto, lazada y tejemos los 3 puntitos. Así vamos a hacer toda la vuelta. Déjenme que no había cortado esta hebra verde. Así se hacen los medios puntos altos. Lazada, entramos al siguiente punto, lazada sacamos y tejemos los 3 puntitos. Así vamos a trabajar toda esta vuelta número 11 ya con el color rojo. Finalicé
Vamos a hacer aquí un punto deslizado, pero lo vamos a dejar aquí en espera porque allí vamos a cambiar a color blanco. Ahí, de esta forma. No vamos a cortar la hebra de color rojo porque la vamos a retomar más adelante. Solo ajusten perfectamente, ¿sí? Entonces ahí se va a quedar en espera. Vamos aquí ya con el color blanco a levantar con 2 cadenitas y en la vuelta número 12 vamos a realizar 60 medios puntos altos con el color blanco. Recordemos que hacemos lazada, siguiente punto, lazada, saco y tejo los 3 puntitos. Y así vamos a realizar toda la vuelta. Terminé la vuelta, aquí voy a hacer me ubico en el primer punto para hacer un punto deslizado, pero sin finalizar. Así nos vamos a quedar. Retomo la hebra de color rojo que habíamos dejado por aquí atrás, por ahí la retomamos y hacemos nuestro cambio de color como ya sabemos. Levantamos con 2 cadenitas y en la vuelta 13 realizaremos 60 medios puntos altos y en la vuelta 14 con color blanco 60 medios puntos altos. Cambio de color a color rojo. Aquí ya empecé la vuelta 15 haciendo 8 medios puntos altos. Vamos a hacer ahora una disminución lazada, bucle delantero, lazada, saco y tejo solo 2 de los 3 puntos que tengo en el crochet. Lazada, bucle delantero, lazada, saco y ahora sí voy a tejer todos los puntitos que me quedan en el crochet. Esto vamos a hacer durante toda la vuelta. 8 medios puntos altos y una disminución, terminando la vuelta con 54 medios puntos altos en color rojo y vuelta 16 con color blanco haremos 54 medios puntos altos. Seguimos vuelta 17 color rojo, 7 medios puntos altos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 48 puntos y vuelta 18 con blanco 48 puntos. Vuelta 19 color rojo, 6 medios puntos altos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 42 puntos. Cambio de color a color blanco y en la vuelta 20 realizaremos 42 medios puntos altos. Seguimos, vuelta 21, cambio de color a color rojo, 5 medios puntos altos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 36 puntos. Vuelta 22, color blanco, 36 medios puntos altos. Cambio de color a color rojo, vuelta 23, 4 medios puntos altos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 30 puntos y vuelta 24, color blanco, 30 medios puntos altos. Volvemos a hacer cambio de color a color rojo, haremos 3 medios puntos altos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 24 puntos y en la vuelta 26 con color blanco haremos 24 medios puntos altos. Vuelta 27 con color rojo realizaremos 24 medios puntos altos. Cambio de color a color blanco, vuelta 28, 2 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 18 puntos. Vuelta 29, cambio de color a color rojo, 18 medios puntos altos. Cambio de color a color blanco, realizaremos en la vuelta número 30, 18 medios puntos altos. Seguimos, hacemos cambio de color a color rojo y en la vuelta 31 haremos un medio punto alto y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 12 puntos. En la vuelta 32 hacemos cambio de color a color blanco y realizaremos 12 medios puntos altos. En la vuelta 33 hacemos cambio de color a color rojo y realizaremos 12 medios puntos altos. Cambio de color a color blanco. En la vuelta 34 realizaremos 6 disminuciones, terminando la vuelta con 6 puntos y en la vuelta 35 con color rojo haremos 6 medios puntos altos. Así terminamos el gorro, amigas. Como ven, es una secuencia muy sencilla, simplemente en cada vuelta hacemos cambio de color. Al finalizar estaríamos finalizando con el color rojo
y vamos a hacer aquí una cadenita y apretamos súper fuerte. Vamos a dejar hebra suficiente porque en esa hebra vamos a colocar las cuentas que les pedí en la lista de materiales. Ya si ustedes decidieron colocar aquí cascabeles o cualquier otra cosa, este es el momento. Déjenme cortar también la hebra de color blanco. Ensarté mi aguja lanera con ambas hebras, la roja y la negra. Y vamos a colocar las cuentas en el orden que ustedes quieran. Yo coloqué primero la verde, después la roja y por último la de color blanco. Y al final vamos a hacer un nudito en la punta que quede bien pegadita a la primer cuenta. Y vamos a hacer aquí un nudito que quede pegadito, amigas. Es posible que ese nudo les quede pequeño, pero no pasa nada. Pueden hacer tantos nuditos como ustedes quieran para que tapen muy bien el orificio de la parte baja de esta cuentita. Miren, si quieren estar seguras de que este nudito no se va a ir hacia adentro de la cuentita, si hicieron varios nudos, pues lo más probable es que se tape bien. Pero miren, aquí colocamos un poquitito de silicón y ahí vamos a pegar esas hebras. Ya simplemente esperamos a que seque y créanme que va a quedar ahí bien pegadito y ya no va a haber ningún problema de que el nudito se vaya hacia adentro, que se vaya a salir. Que se vayan a salir las cuentas. Miren, amigas, ya nos quedó perfecto. Ya vieron qué bonito le luce en el gorrito. Vamos a hacer la bufanda. Para realizar la bufanda vamos a tomar hebra de color granate y vamos a realizar un nudito, un nudito. De esta forma, como ustedes sepan hacer su nudo inicial. Y vamos a realizar ahora 80 cadenitas. De esta manera nos habrán quedado nuestras cadenitas, vean. Lo que vamos a hacer ahora, una cadenita más que solo nos va a servir para levantar la labor, en ella no vamos a trabajar y nos vamos a regresar haciendo 80 puntos bajos. Un punto bajo en cada una de las cadenitas. Estaríamos terminando esta que es la vuelta número 1 con 80 puntos bajos. Vamos a levantar con una cadenita, giramos la labor y en las vueltas 2 y 3 vamos a trabajar en bucle trasero, haciendo un punto en cada uno de los puntos, terminando las vueltas 2 y 3, cada una de ellas con 80 puntos bajos. De esta manera, solo trabajando en bucle trasero. Y esto le va a dar una forma muy bonita a la bufanda. Miren qué rápido y fácil nos quedó la bufanda de nuestro hombre de nieve. Al final hacen cadenita para fijar, aprietan bien fuerte y esta pequeña hebra la vamos a perder entre el tejido con el mismo crochet o con una aguja lanera. Vamos a colocar los botoncitos, siempre deben de quedar bien centraditos en la parte de enfrente. Muy bien, centren la parte de enfrente y vamos a contar desde aquí donde pusimos los bracitos, 4 vueltas hacia abajo. De donde cosimos los bracitos, 4 vueltas hacia abajo, allí va a ir el primer botón. Después 1, 2, 3, 4, 5, 6 vueltas, segundo botón, otras 6 vueltas para colocar el tercer botón. Y allí donde está marcado los vamos a coser, amigas. Espero que hayan conseguido este tipo de botoncitos. En cada una de las marcas los vamos a coser con aguja común y corriente. Vamos a colocarle el gorro. ¿Se acuerdan que en esta vuelta trabajamos en bucle delantero? Esto nos va a ayudar a darle un doblez al gorrito de manera muy natural. Ubiquen ese buclecito que nos quedó por la parte del revés libre y justo ahí vamos a doblar y miren qué lindo se ve. Si quieren pueden dar unas puntaditas, creo que no es necesario. Vamos a colocarle el gorrito, miren qué belleza, amigas, se ve súper tierno. Vamos a procurar que aquí donde nos quedó la unión de vueltas quede de un lado para que al momento de coser el gorro se cubra. Y se lo vamos a poner. Pueden ustedes colocárselo así muy cerquita de los ojos. Se ve muy bonito o más arriba para que luzca sus hermosas cejas. Esto ya es a gusto de cada quien. Y ya simplemente vamos a doblar el gorrito. Yo les dije anteriormente que no es necesario coserlo si no quieren. Si quieren coser el gorro a la cabeza, lo pueden hacer también sin ningún problema.
Ya que lo ubicaron tal y donde ustedes quieren, vamos a hacer un doblez de esta manera, de tal forma que las cuentas que le colocamos le luzcan muy bien en la parte de enfrente de su cuerpo. Y vamos a dar unas puntaditas aquí para que el gorro quede fijo y no se mueva. Esta punta del gorro quede fija y no se mueva. Y miren qué hermoso le luce el gorro y las cuentitas. Se ve súper bello. Vamos a colocar ahora la bufanda. Vamos a colocarla de esta manera, un poquitito más abajo del botón frontal, y vamos a pasarlo por detrás, procurando que no se encime en el gorrito. Y vamos a pasar por su cuellito y lo vamos a acomodar de esta manera. Vean. Vamos a tratar que quede a la misma altura adelante y atrás, y aquí vamos a dar unas puntaditas para que quede fijo y no se mueva esa bufandita. Y miren nada más que hermoso, amiga. Bello. Pues llegamos al final de un proyecto más. La verdad es que estoy muy contenta con el resultado. Si ustedes lo sientan en una repisa, en cualquier lugar de su casa, se va a ver precioso. Gracias por el apoyo que le han dado. Esperen los demás tutoriales de muñecos navideños sentaditos. Gracias una vez más. No olviden suscribirse, dar like, y nos vemos muy pronto con un nuevo proyecto.